la pregunta tiene que seguir siendo la misma. ¿Dónde están los responsables? ¿Quién va a definir quiénes son responsables de algo? Hoy la presidenta dice que no todos los gobernadores que actuaron correctamente. No es verdad. Vamos a poner ejemplos muy concretos. Rocío Nale, el viernes pasado, cuando ya estaba todo inundado, la tormenta había comenzado desde el jueves, minimizó lo sucedido en Poza Rica. Dijo que solo había subido el nivel del río y que ya se estaba retirando. Fue la respuesta de la gobernadora, que además no se paró en los lugares donde estaba ocurriendo la tragedia ese mismo día, viernes o sábado, Viviana. Bueno, y el alcalde Fernando Remes y la gobernadora Rocío Nale sabían que esa zona era de alto riesgo y por eso le destinaron recursos para construir una barda para poder controlar el peligro de las inundaciones. Recibieron el dinero, pero ¿sabe qué usted? ¿Sabe qué pasó? La barda de control nunca se construyó. ¿Dónde está el dinero? Ahí el mismo alcalde lo reconoció. También sabían que habría lluvias torrenciales desde el 6 de octubre. El día 9 de octubre, durante todo el día, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió de las lluvias torrenciales con un comunicado. Vea usted, tenemos el comunicado, este es el comunicado. Se prevén lluvias torrenciales en Guerrero, Michoacán, Querétaro, en todos estos estados donde finalmente hubo lluvias torrenciales. Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, fueron todos los estados afectados. Tenían el aviso. El mismo día 9 hubo otra advertencia de que podía ser muy peligroso para la población del Servicio Meteorológico Nacional. No le avisaron a la gente, no tomaron medidas preventivas como cosas muy sencillas, sabiendo que esa era una zona de alto riesgo, llevarlas a albergues. El gobierno federal, por otra parte, ha reducido drásticamente también los recursos para atender este tipo de catástrofes. En el gobierno de Calderón se dedicaban 50,000 millones de pesos a atender este tipo de inundaciones, de este tipo de problemas. En el de Peña se redujo a 45,000 millones. López Obrador, con el tema de que había corrupción y había mucha burocracia, lo redujo a 20,000 millones. Y este año apenas se presupuestaron 16,000 millones de pesos para este tipo de tragedias, de inundaciones, este tipo de temas. Bueno, es una reducción enorme, sobre todo si estamos hablando de que el presupuesto en el 2006 era casi de 4 veces más a lo que se tiene destinado ahora y además de todo contando la inflación. Y el gobierno sigue insistiendo en que el Fonden, que atendía estas catástrofes, ahí en ese Fonden había corrupción y era muy burocrático. Nadie ha sido acusado ni procesado por esa corrupción que desde la época de López Obrador desapareció. El Fonden era indispensable para atender este tipo de tragedias. Se quedó el gobierno con esos recursos, sí, se quedó el gobierno con el dinero que había del Fonden y que era un fideicomiso importante. Y ahora hay mucho mayor burocratismo, como se demostró en cada una de las tragedias naturales que hemos visto en estos últimos años. Y la gente siempre acaba sufriendo y muchas veces se siguen inundando los mismos lugares, Jorge. Sí, y los responsables, esa es la pregunta. Volvemos a la pregunta original. ¿Quiénes son los responsables? Hoy se dijo que todos los gobernadores actuaron bien y desde el primer momento y que se alertó a la población por redes sociales. Mire, algunos pocos, como Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro, lo hicieron. Otros no hicieron, como vimos en el caso de Rocío Nale, absolutamente nada. Y además le dejo la pregunta. ¿Usted cree que en comunidades populares como estas del Álamo, de Poza Rica, los que sufrieron en Hidalgo, los que sufrieron los mayores daños, se les puede comunicar por redes sociales? ¿Usted cree que esa gente va a estar checando redes sociales a ver si se tiene que ir o no? Para eso están los sistemas de protección civil, para ir a avisarle a la gente, recogerla, llevarla a refugios. Eso se hacía antes. Se hacía incluso en zonas residenciales, como los últimos huracanes que hubo en Cancún. Ahora, eso es otro tema olvidado, Viviana. Bueno, Jorge, sería tan sencillo como agarrar a personal del Estado, a personal de los municipios con megáfonos, a salir a decir a la gente, se está intensificando la lluvia, por favor,
tomen sus precauciones, salgan de sus hogares, tomen sus artículos de valor y rescaten lo mínimo que tienen. Bueno, ni eso se pudo hacer.